Salomón fue el hombre más sabio que jamás haya vivido. Pero la sabiduría no le llegó de forma natural. Él hizo una oración que desbloqueó un entendimiento más allá de todo lo que el esfuerzo humano podría producir. Y esa misma oración puede cambiar la manera en que ves absolutamente todo. Padre Dios, vengo a ti hoy con Proverbios 2:6, ardiendo en mi corazón. La sabiduría de Salomón. El hombre que se convirtió en rey cuando era joven e inexperto. El hombre que podía haberte pedido cualquier cosa. Riqueza, poder, larga vida, victoria sobre los enemigos, pero pidió una sola cosa: entendimiento, discernimiento, la capacidad de ver la verdad con claridad. Y tú le diste una sabiduría que aún nos habla miles de años después. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Señor, necesito hablar de la situación de Salomón, porque él no era un líder viejo y experimentado cuando se convirtió en rey. Era joven. La Biblia no da su edad exacta, pero la mayoría de los estudiosos piensa que probablemente estaba en sus últimos años de adolescencia o a principios de sus 20. Su padre David acababa de morir. Y de repente, Salomón era responsable de toda una nación. Millones de personas, situaciones políticas complejas, enemigos alrededor, conflictos internos, responsabilidades religiosas, decisiones legales, desafíos económicos. Y Salomón sabía algo que la mayoría de los jóvenes no quiere admitir, padre. Sabía que no estaba listo, sabía que no tenía lo necesario, sabía que su propio entendimiento no era suficiente. Cuando te apareciste a él en un sueño en Gabaón y dijiste, «Pide lo que quieras que yo te dé», Salomón podría haber pedido cualquier cosa. Le estabas ofreciendo un cheque en blanco del cielo. La mayoría de las personas habría pedido riqueza, Dios, poder, una larga vida, victoria sobre los enemigos, fama, comodidad. Todas las cosas que hacen la vida más fácil y placentera. Pero Salomón pidió algo diferente. Pidió discernimiento, sabiduría para gobernar a tu pueblo, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entendimiento más allá de sus años y de su experiencia. Y te agradó esa petición, Señor. La Biblia dice que te complació que Salomón no pidiera cosas egoístas, así que le diste lo que pidió. Un corazón sabio y entendido como nadie antes de él ni después de él. Y como un extra también le diste las cosas que no pidió: riqueza, honor, una larga vida si seguía tus caminos. Pero aquí está lo que necesitamos entender, Padre. La sabiduría no fue simplemente depositada en la mente de Salomón ya formada. Sí, le diste discernimiento sobrenatural. Sí, lo bendijiste con entendimiento. Pero Salomón también tuvo que buscar la sabiduría, tuvo que perseguirla, tuvo que valorarla por encima de todo. Y de eso trata Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Padre, este versículo es el fundamento de todo lo que Salomón enseñó sobre la sabiduría. Es el punto de partida, la fuente, la verdad que desbloquea todo lo demás. La sabiduría no proviene únicamente del intelecto humano. No viene de la educación, de la experiencia o de la inteligencia natural. Esas cosas pueden ayudar, pero la sabiduría real, la que transforma la manera en que ves y navegas la vida, viene de un solo lugar, de ti. El Señor da la sabiduría. Tú eres la fuente, Dios. Tú eres quien concede el entendimiento. Tú eres quien abre los ojos para ver lo que realmente está sucediendo. Tú eres quien da discernimiento para conocer la diferencia entre la verdad y el engaño, entre lo que es correcto y lo que solo parece correcto, entre la sabiduría y la necedad disfrazada de sabiduría. Y viene de tu boca, Padre, de tus palabras, de tu revelación, de lo que tú hablas. Por eso Salomón pasó tanto tiempo enseñando a las personas a escuchar la instrucción de Dios, a prestar atención a sus mandamientos, a inclinar el oído a la sabiduría y aplicar el corazón al entendimiento. Porque si la sabiduría viene de la boca de Dios, entonces necesitamos estar escuchando. Señor, pienso en cuán desesperadamente necesito discernimiento. Cada día enfrento decisiones,
Algunas son pequeñas. ¿Qué decir en una conversación? ¿Cómo responder a una situación? ¿Cómo usar mi tiempo? ¿Cómo administrar mis recursos? Otras decisiones son grandes. Elecciones de carrera, decisiones de relaciones, cambios importantes de vida, compromisos financieros. Y sin tu sabiduría, me equivoco, elijo mal, sigo lo que parece correcto pero conduce a la destrucción. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso me aterra, Dios, porque significa que mi propio entendimiento no es confiable. Lo que me parece correcto puede estar completamente equivocado. Lo que se siente como la decisión inteligente puede ser necedad. Lo que parece el camino seguro puede llevar al desastre. Necesito algo más allá de mi propio juicio. Necesito tu sabiduría. Y Salomón entendía esto mejor que nadie, Padre. Vio cuán limitada es la sabiduría humana. Observó a personas tomar decisiones terribles creyendo que estaban siendo inteligentes. Vio las consecuencias de vivir guiados por los sentimientos en lugar de por la verdad. Vio lo fácilmente que las personas son engañadas cuando confían en su propio corazón en lugar de buscar la sabiduría de Dios. Por eso escribió tanto sobre ello, Señor. Proverbios está lleno de instrucciones para obtener sabiduría, para buscar el entendimiento como tesoros escondidos, para clamar por discernimiento, para perseguirlo con todo lo que uno tiene. Salomón no estaba diciendo que la sabiduría es algo bonito de tener, estaba diciendo que es esencial. Es vida o muerte. Es la diferencia entre una vida que honra a Dios y una vida que se destruye. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Padre, esto me dice algo crucial. Si la sabiduría viene de tu boca, entonces necesito estar en tu palabra. Necesito leer la Escritura, meditar en ella, permitir que forme mi manera de pensar, de ver, de decidir, porque ahí es donde tú hablas, ahí es donde se revela tu sabiduría, ahí es donde fluyen el conocimiento y el entendimiento. Pero no se trata solo de leer la Biblia, Dios, se trata de escuchar con un corazón que quiere obedecer. Salomón habla de esto en Proverbios 2. Dice que si aceptas las palabras de Dios y guardas sus mandamientos dentro de ti, si inclinas tu oído a la sabiduría y aplicas tu corazón al entendimiento, si clamas por inteligencia y alzas tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es una búsqueda activa, Padre. Eso es desesperación. Eso es valorar la sabiduría tanto que estás dispuesto a buscarla como alguien que cava en busca de un tesoro. La mayoría de las personas no se acerca a tu sabiduría de esa manera. La tratan con ligereza. Leen un versículo aquí y allá. Escuchan un sermón de vez en cuando. Piden sabiduría cuando están en crisis, pero la ignoran cuando la vida es cómoda. Pero Salomón está diciendo que eso no es suficiente, Señor. La sabiduría requiere hambre, requiere esfuerzo, requiere convertirla en una prioridad, porque tú das sabiduría generosamente a quienes la piden, pero la das a quienes la piden con un deseo genuino de recibirla y vivir conforme a ella. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es una promesa increíble, Padre. Tú no retienes la sabiduría de quienes la piden, no nos haces ganárnosla. No exiges que primero seamos lo suficientemente inteligentes, das generosamente, libremente, sin criticarnos por necesitarla, pero el siguiente versículo dice algo importante, Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenemos que confiar en que nos darás sabiduría. Tenemos que creer que cuando pedimos, tú respondes. Tenemos que tener fe en que tu entendimiento está disponible para nosotros. Señor, pienso en las áreas donde necesito discernimiento ahora mismo, relaciones donde no sé cómo manejar el conflicto o si debo quedarme o irme, decisiones laborales
donde no puedo ver el camino correcto hacia adelante. Situaciones familiares complicadas y desordenadas, elecciones financieras que pueden afectar mi futuro. Preguntas sobre llamado y propósito que me quitan el sueño. Confusión sobre lo que me estás pidiendo que haga. En todas estas cosas, Padre, mi propia sabiduría no es suficiente. Mi propio entendimiento me falla. Te necesito tu perspectiva. Necesito ver estas situaciones como tú las ves. Necesito saber lo que tú sabes. Necesito sabiduría de tu boca, no solo de mis propios pensamientos, ni de las opiniones de otras personas, ni de lo que me parece lógico. Y esto es lo que estoy aprendiendo, Dios. El discernimiento no se trata solo de tomar la decisión correcta en el momento. Se trata de desarrollar una mente que piense como tú piensas, un corazón que valore lo que tú valoras, ojos que vean lo que tú ves. Se trata de ser transformado por la renovación de mi mente para poder comprobar cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, Señor. Salomón no se volvió sabio en un solo día. Sí, le diste sabiduría sobrenatural, pero también pasó su vida persiguiéndola, escribiendo sobre ella, enseñándola, viviéndola, y aun con toda su sabiduría, cometió errores. Se casó con mujeres extranjeras que apartaron su corazón de ti, comprometió principios de maneras que tuvieron consecuencias. Eso me muestra algo importante, Padre. Tener sabiduría y usar la sabiduría son dos cosas diferentes. Puedo saber lo que es correcto y aún así elegir lo incorrecto. Puedo tener entendimiento y aún así ignorarlo. Puedo pedir discernimiento y luego tomar decisiones basadas en mis sentimientos en lugar de en lo que tú me mostraste. Por eso Proverbios habla tanto no solo de obtener sabiduría, sino de aplicarla a Dios. No solo de oír la instrucción, sino de seguirla. No solo de conocer la verdad, sino de vivir conforme a ella. La sabiduría que no cambia la manera en que vivimos no es verdadera sabiduría. Es solo información. El conocimiento que no nos transforma no vale nada. Así que, Padre, oro hoy con el corazón de Salomón, desde donde quiera que me encuentre, sean cuales sean las decisiones que enfrento, sea cual sea la confusión por la que esté pasando. Señor, dame sabiduría. De tu boca, dame conocimiento y entendimiento. No estoy pidiendo esto de manera casual, Dios. Estoy desesperado por ello. Necesito ver con claridad. Necesito saber qué es verdad. Necesito entender lo que estás haciendo y lo que me estás pidiendo. Necesito discernimiento para navegar relaciones, decisiones, desafíos, oportunidades, todo lo que se cruza en mi camino. Y estoy dispuesto a perseguirla, Padre. Estoy dispuesto a buscarla como un tesoro escondido. Estoy dispuesto a inclinar mi oído a la sabiduría y aplicar mi corazón al entendimiento. Estoy dispuesto a pasar tiempo en tu palabra. Estoy dispuesto a escuchar cuando hablas. Estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar cuando me muestras que estoy equivocado. Estoy dispuesto a obedecer lo que revelas incluso cuando es difícil, porque esto es lo que sé, Señor. Mi propio entendimiento me fallará. Mi propia sabiduría es limitada. Mi propio discernimiento es imperfecto, pero tu sabiduría es perfecta. Tu entendimiento es infinito. Tu perspectiva ve todo con claridad. Y has prometido dar sabiduría generosamente a quienes la piden. Así que te lo pido, Dios. Dame un corazón entendido como el que le diste a Salomón. Ayúdame a distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y el engaño, entre lo que parece correcto y lo que realmente es correcto, entre el camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la destrucción. Y no me des sabiduría solo para una decisión, Padre. Transforma mi mente, renueva mi manera de pensar. Hazme alguien que vea el mundo como tú lo ves, que valore lo que tú valoras, que piense como tú piensas, que tome decisiones basadas en tu verdad y no en mis sentimientos o en los estándares del mundo. Quiero ser conocido como alguien que tiene sabiduría, Señor, no porque sea naturalmente inteligente,
no porque tenga todas las respuestas, sino porque te busco, porque escucho tu voz, porque vivo conforme a tu palabra, porque la sabiduría fluye de tu boca a mi vida y transforma todo. Así que Dios, si hay alguien viendo esto ahora mismo que se siente perdido, que no sabe qué decisión tomar, que está confundido sobre qué camino seguir, que necesita claridad en medio del caos, que quiere ver las situaciones como tú las ves, oro para que escuche lo que Salomón descubrió y pasó toda su vida enseñando. El Señor da la sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. No tienes que resolverlo todo por tu cuenta. No tienes que depender de un entendimiento humano limitado. No tienes que tomar decisiones en la oscuridad. Dios ofrece sabiduría, la da generosamente, no la retiene de quienes la buscan sinceramente. Pero tienes que pedirla, Padre. Tienes que perseguirla. Tienes que valorarla lo suficiente como para buscarla como un tesoro. Tienes que escuchar cuando Dios habla a través de su palabra. Tienes que confiar en que su sabiduría es mejor que tu propio entendimiento. Tienes que estar dispuesto a seguir lo que Él te muestra, incluso cuando no tenga sentido para los demás. Eso es lo que hizo Salomón, Señor. Pidió sabiduría cuando podía haber pedido cualquier cosa. La persiguió a lo largo de su vida. Enseñó a otros a buscarla, y su sabiduría aún nos habla hoy porque no venía de Él. Venía de ti. Esa es la oración de Salomón. Ese es el corazón de Proverbios 2:6. Una oración por discernimiento. Un reconocimiento de que la verdadera sabiduría viene solo de Dios. Un compromiso de buscar el entendimiento de su boca. Una decisión de valorar su conocimiento por encima de todo. Padre, recibo esta oración hoy. Te pido sabiduría. Inclino mi oído a tu instrucción. Busco entendimiento en tu palabra. Transforma mi mente. Dame discernimiento. Ayúdame a ver con claridad. Hazme sabio con tu sabiduría, no con la mía. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén.